Aquí empieza Análisis PM, el análisis de las noticias, hoy con Hugo Alconadamón. ¿Cómo estás, Hugo? Hola, Juan. Bueno, tuviste un placer profesional, sobre todo para vos seguramente que seguís los casos de Edward Snowden. Contanos en primer lugar quién es este hombre fascinante y cómo lo entrevistaste, si es que podés contarlo. Sí, lo que ocurrió fue, yo lo venía siguiendo hace 1 año y medio y las vueltas a la vida, al final me invitaron, me convocaron para hacerle una entrevista pública. Parte de la entrevista la hice yo, parte después se abrió a preguntas del público. Edward Snowden está en Moscú y por lo tanto tuvimos que hacerlo a través de las nuevas tecnologías. Y a su vez, él es un ex miembro de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA. También luego estuvo en la NSA, la National Security Agency. Y en un momento él saltó a la fama. Fue una cuestión que empezó a exponer algunos de los secretos más sensibles para los Estados Unidos. Esos secretos son, entre otros, que el gobierno americano estaba justamente haciendo escuchas telefónicas ilegales. A gobiernos. A gobiernos, a líderes, a jefes de Estado, sí, a periodistas. En algunos puntos sostenía el gobierno norteamericano que en realidad ellos no estaban haciendo escuchas, sino lo que estaban era un seguimiento del metadata. Que en la práctica era decir, mira, no te estoy escuchando, pero estoy viendo con quién estás hablando. El punto uno puede decir, bueno, no es tan discutible, o en realidad están siguiendo a presuntos terroristas. Si ya empezamos en una zona gris, porque además después se terminó verificando que también estaban siguiendo a periodistas para ver con quiénes era que los periodistas estaban hablando, sobre todo los periodistas que a su vez estaban haciendo temas de investigación sobre, por ejemplo, seguridad nacional. Es decir, estaban buscando a los informantes de los periodistas, con lo cual a su vez estás violando otro de los derechos. Entonces, allí se empezó a complejizar. Snowden expone parte de este mal hacer, tiene que marcharse a Hong Kong, y de Hong Kong termina pidiendo asilo a múltiples países del mundo. Varios de ellos se tiraron hacia atrás diciendo no quiero problemas con el gobierno de los Estados Unidos. Sí. Y termina en Moscú asilado. De donde no puede salir, porque tiene pedido de captura de Estados Unidos. En efecto, y a su vez él tenía la secreta esperanza de... Existe una tradición en los Estados Unidos, Juan, que es que todo presidente antes de marcharse emite una serie de perdones, una suerte como de indulto. Sí. Y él tenía la esperanza que el presidente Barack Obama de aquí a enero finalmente le entregó uno. Por como él hablábamos ahora con él desde Moscú, la mano viene mal. Bien. ¿Snowden es considerado un traidor para el gobierno de Estados Unidos? Sí, sí, y por eso es que precisamente el gobierno de Estados Unidos lo que está buscando es tratar de traerlo otra vez a su país, juzgarlo y eventualmente que siga los pasos de los otros informantes, como recordarás, el informante de Wikileaks, que ya lleva años en prisión. Bien. Vamos a la primera parte de la entrevista con Snowden. Intelligence agents investigate what they consider to be the national interest, right? And here's where things start to get tricky. Who defines what the national interest is? Bueno, está. En nombre de la seguridad, cualquiera que, como Snowden, se corre un poco de las agencias, es considerado traidor entonces. En efecto, porque lo que sostiene Snowden es, sí, fenómeno, tenemos que hacer investigaciones. ¿Y quién define qué investigaciones? ¿Y quién define a quién hay que investigar? Y en realidad es por qué. Entonces, un ejemplo, él decía, hay muchas veces en las cuales ese supuesto interés nacional en realidad implica un interés político específico. Y luego además tenés, como en la época, ¿te acordás de cuando estaba en la censura en las películas? ¿Y quién es el censor? Claro. ¿Y quién eligió al censor? ¿Con qué criterio? En efecto, entonces terminábamos y él cuenta ahí, hay una exposición con documentos oficiales del FBI de los años 60, que por ejemplo Martin Luther King fue considerado un elemento desestabilizador del orden político puesto bajo investigación 2 días después del famoso discurso de Martin Luther King de I have a dream, yo tengo un sueño. 2 días después empezaron a investigarlo y le terminaron enviando una carta a estos oficiales, induciéndolo, invitándolo a que se suicidara y si no iban a revelar que él tenía amantes. Entonces el propio Snowden dice, bueno, esto es un interés nacional. Y entonces de la misma línea empieza a avanzar y él tiene como 2 grandes focos, Juan. El primero es justamente la inteligencia y el otro también es las derivaciones tecnológicas, las derivaciones de las nuevas tecnologías que están hoy disponibles. Sí. Y también lo mismo, quién las controla y quién las puede controlar. Se pueden hackear y ahí lleva a otro punto y a otro mundo, que es el voto electrónico.
Vos, Hugo, ¿se conoce a la interna realmente todo lo que pasó con Snowden? ¿A este hombre de repente le agarró un despertar ético-moral sobre lo que hacía en la CIA? ¿O tiene que ver con este mundo tan particular en donde no se sabe realmente qué fue lo que pasó? ¿Qué se esconde ahí abajo para que haya hecho estas revelaciones? Bueno, ahí a su vez depende de a quién escuches. Y hay, por supuesto, la versión del gobierno de los Estados Unidos que sostiene que acá hay otros intereses. Hay quienes sostienen que en realidad él es un topo, un agente encubierto de, por ejemplo, el gobierno de Rusia y que por lo tanto precisamente se fue a Rusia y Rusia le concede el asilo porque en realidad lo está protegiendo a su propio informante. Y lo que sostiene en cambio Snowden es que no, esto es algo completamente contrario, que él en un momento llegó al punto de quiebre, de decir, acá estamos mal, acá estamos funcionando mal. De hecho, Snowden hoy es una de las figuras claves en todo un impulso que hay internacional para tratar de controlar a las redes de inteligencia, a los servicios de inteligencia. De hecho, y esto viene bien, he dicho para una cuestión de justo reconocimiento, esta conferencia que da en la Facultad de Derecho es en realidad convocado por un foro que se llama Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia, que es un foro organizado aquí en Argentina, que está el CELS, ADC, la Fundación Vida Libre, ILCED y la UMET. Es decir, un grupo de entidades que están tratando de impulsar, bueno, ¿y quién controla, por ejemplo, aquí en Argentina? A la CIDE. Claro. Bueno, ¿le preguntaste a Snowden por el voto electrónico? Sí, en realidad esa fue una de las preguntas mérito del público. Ajá. Porque yo estaba enfocado más en el tema de inteligencia y un miembro del público le dijo, ¿y qué pasa con el voto electrónico? ¿Qué onda con el voto electrónico? Más o menos le tradujeron. Exacto, y la respuesta fue por demás interesante. A ver qué dice Snowden. Electronic voting is complicated. We just had a national election in the United States, again, which is a very rich society. We have a tremendous economy. And we can throw around a lot more resources than many other countries that are much more constrained. And yet, despite that, the weekend prior to our most recent election, we had security researchers publishing demonstrations of attacks they had performed against our current voting machines that showed that they could change the registry of votes, both in the electronic register and the printed register that originated from electronic voting machines. Many people will say electronic voting can be done securely, that it can be done more cost effectively, and we would like to believe that. But unfortunately today there is no established track record that shows that is the case. It would be wonderful to be able to embrace electronic voting, but as of right now we simply have not established the tools in a manner that has been proven in an academic format to be sustained, not just for this next election, right? But when these same machines will be used for the next election and the next election, because these machines aren't simply repurchased every time an election comes around with the newest technology. ¿Qué más dijo el voto electrónico, Hugo? Fue muy interesante porque cuando daba la sensación, Juan, que ya había dicho todo lo que tenía que decir para el voto electrónico, hubo otra pregunta del público. Bueno, ¿y qué pasa con las potencias extranjeras? Si se puede llegar a hackear el voto electrónico, ¿no podría una potencia extranjera justamente tratar de influir en una elección y por lo menos, no te digo decidir quién es el ganador, pero por lo menos embarrarte la cancha? Y la respuesta de Snowden fue por demás preocupante. A ver qué dice Snowden. Of course. I mean, this is not much of a question in terms of a yes or a no, because this is what intelligence agencies are for, right? Interfering in foreign elections is what they've done for as long as they've been around. Whether this is lawful, whether this is appropriate, we can have differences of opinions. These are things that have happened and likely will happen in the future. The question that we need to be thinking about is how do we defend against them and ensure that they're not effective? Seguimos en la charla con Hugo Alconada-Amón, que tuvo el privilegio de entrevistar nada menos que a Edward Snowden. Vos que conocés, vamos a pasar por alto, pero digamos, la cuestión de inteligencia que a vos te parece tan interesante y la que trabajas tanto. ¿Pudiste detectar por qué se obsesionan tanto por el secretismo hombres que trabajaron en la CIA? Yo creo que, entre otras cosas, porque sienten el control.
La dinámica esa de yo tengo el poder. ¿Ellos yo o que lo tengo la controlan? información. No, esta idea de tener la información es poder, ¿viste? Esta cosa de, y yo con esto además puedo vanagloriarme, y yo puedo informarle a mi jefe, y yo puedo esto, y yo puedo influir, yo puedo... De hecho, es muy interesante porque Snowden también aborda este eje. Esta idea de decir, bueno, ¿y por qué tanto secretismo? ¿Por qué esta obsesión por la inteligencia? ¿Por qué esta obsesión por la seguridad nacional, el interés nacional y mantener todo reservado? Paranoia, al nivel de la paranoia, por ejemplo. Escuchá a Snowden, que es interesantísimo. Vas a ver que es increíble. A ver qué dice. If the government of Argentina or any other country that's dealing with small-time criminals says, oh, if we tell the public, if we tell officials the general details of these activities will lead to the end of our republic, you know, it would be great if we could see some bare evidence for the fact that that is the case. Whenever intelligence operations are revealed, even in the abstract, even peripherally, there are these alarmist claims of damage, alarmist claims of harm. But never do we see evidence of the actual harm that came to pass. Perhaps a starting point in this conversation would be, we need the intelligence services of Argentina to provide a public list of the damage that has come as a result of previous disclosures. Insisto con que estamos viendo una entrevista que hizo Hugo Alconadamón junto a organizaciones no gubernamentales para conocer desde el propio Snowden facetas desconocidas hasta el momento de la inteligencia de Estados Unidos. Tuviste el privilegio, insistimos con el tema, porque no tiene otro medio esta entrevista. Hablaste de la CIE también o de la AFI. ¿Conoce, está al tanto de todos? Bueno, eso fue muy llamativo, Juan, porque obviamente cuando se le pregunta, uno se imagina que él está muy centrado en los Estados Unidos, en las grandes potencias. Y cuando le preguntaron en un momento sobre inteligencia y Argentina, nos tomó por sorpresa porque él llegó a hablar sobre algunos de estos pequeños detalles de la Argentina. Entre otros, él habló de esta dinámica como del gatopardismo, es decir, sí, vos podés cambiarle el nombre, y lo que era la CIDE ahora es la AFI, pero el punto de fondo es otro, no es ese. Entonces fue muy interesante verlo a él yendo, si querés, más adentro, ¿sí? Y hundir el cuchillo en uno de los puntos centrales. Él conoce las siglas de la inteligencia argentina. Fíjate que va a dar muy clarito, es decir, esto va más allá de lo que le pongas como el eslogan o el nombre o como quieras bautizarlo. Acá hay que ir a otra cosa. Lo escuchamos. Do we want to risk empowering institutions with a troubled history? You can rename an intelligence agency every year for the next 20 years if you want, but that won't make its activities any different. The only thing that will is outside influence, is accountability to the law. And the only way to ensure that is not to simply change the name of an agency and then rehire a generation of officials that were previously tossed out for bad behavior. It's to actually hold those officials who had broken the law, who had violated the tenets of trust that tied together our society, to put them in court, to put them on trial. And whether you convict them or not, at least make them answer for their bad behavior and justify it to a jury of ordinary citizens. Estamos viendo la entrevista que Hugo Alconadamón le hizo al ex espía de la CIA, Edward Snowden. ¿Qué te dejó esta entrevista con este espía? Me dejó la sensación que me gustaría hablar mucho más con él. De hecho, incluso quedamos en que si le dan el perdón nos veremos probablemente en Estados Unidos, y si no, me dijo ir a Moscú. De ir a Moscú. Y obviamente vas a ir a Moscú, ¿no? Vale la pena la nota, ¿no? Hay que ver si autorizan el viaje. Igual con estos personajes, Hugo, uno tiene la sensación de que a veces quieren manipular, que no sabes bien hasta dónde dicen la verdad o no. De hecho, él es un ex agente de la CIA, de la NSA. Anda a saber si es un ex o es un actual. Anda a saber para quién trabaja, si en realidad es, como dice el gobierno norteamericano, que trabaja para otra ONG. Acá, en definitiva, yo también quiero remarcar un punto de fondo. Es, más allá de quién sea él, es interesante estos puntos de hay que controlar a los servicios de inteligencia. Aquí empieza Análisis PM, el análisis de las noticias, hoy con Hugo Alconadamón. ¿Cómo estás, Hugo? Hola, Juan.
Bueno, tuviste un placer profesional, sobre todo para vos seguramente que seguís los casos de Edward Snowden. Contanos en primer lugar quién es este hombre fascinante y cómo lo entrevistaste, si es que podés contarlo. Sí, lo que ocurrió fue, yo lo venía siguiendo hace 1 año y medio y las vueltas a la vida, al final me invitaron, me convocaron para hacerle una entrevista pública. Parte de la entrevista la hice yo, parte después abrió a preguntas siguiendo a periodistas para ver con quiénes era que los periodistas estaban hablando, sobre todo los periodistas que a su vez estaban haciendo temas de investigación sobre, por ejemplo, seguridad nacional. Es decir, estaban buscando a los informantes de los periodistas, con lo cual a su vez estás violando otro de los derechos. Entonces, allí se empezó a complejizar. Snowden expone parte de este mal hacer, tiene que marcharse a Hong Kong, y de Hong Kong termina pidiendo asilo a múltiples países del mundo. Varios de ellos se tiraron hacia atrás diciendo no quiero problemas con el gobierno de los Estados Unidos. Sí. Del público, Edward Snowden está en Moscú y por lo tanto tuvimos que hacerlo a través de las nuevas tecnologías. Y a su vez, él es un ex miembro de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA. También luego estuvo en la NSA, la National Security Agency. Y en un momento él saltó a la fama. Fue una cuestión que empezó a exponer algunos de los secretos más sensibles para los Estados Unidos. Esos secretos son, entre otros, que el gobierno americano estaba justamente haciendo escuchas telefónicas ilegales. A gobiernos. A gobiernos, a líderes, a jefes de Estado, sí, a periodistas. En algunos puntos sostenía el gobierno norteamericano que en realidad ellos no estaban haciendo escuchas, sino lo que estaban era un seguimiento del metadata. Que en la práctica era decir, mira, no te estoy escuchando, pero estoy viendo con quién estás hablando. El punto uno puede decir, bueno, no es tan discutible, o en realidad están siguiendo a presuntos terroristas. Si ya empezamos en una zona gris, porque además después se terminó verificando que también estaban, y termina en Moscú asilado. De donde no puede salir, porque tiene pedido de captura de Estados Unidos. En efecto, y a su vez él tenía la secreta esperanza de... Existe una tradición en los Estados Unidos, Juan, que es que todo presidente antes de marcharse emite una serie de perdones, una suerte como de indulto. Sí. Y él tenía la esperanza que el presidente Barack Obama de aquí a enero finalmente le entregó uno. Por como él hablábamos ahora con él desde